Con respecto a la función del nivel inicial en estos tiempos, yo creo que en principio es interesante notar cómo educar y cuidar, que son dos realidades que están muy entrelazadas en el nivel inicial, y esto forma parte del ADN del nivel, hoy son prioridad para todo el sistema educativo. Todos los demás niveles educativos han puesto estos dos grandes objetivos en su trabajo, que son el educar y el cuidar. En el jardín hoy cuidar pasa por intentar mantener a los niños vinculados a su maestra, a su maestro, a los compañeros, tratando de mantener viva la comunidad educativa, la salud vincular. También pasa por acompañar a las familias en educar a los niños con respecto al virus, con respecto a la prevención del contagio y sobre cómo nos cuidamos entre todos. Y el educar a su vez pasa por intentar lograr la continuidad educativa, que se relaciona con la otra parte de la pregunta que hacían con respecto a la posibilidad de seguir trabajando los contenidos del nivel. En este sentido, yo creo que obviamente la ausencia de presencialidad nos limita muchísimo. Sin embargo, hay muchas maestras y maestros que desde el minuto uno se han reunido como equipo y han elaborado propuestas educativas valiosas, haciéndoselas llegar a las familias a través de la virtualidad o a través de medios físicos. Y esto ha posibilitado en alguna medida seguir trabajando desde lo educativo. Obviamente que esto ya impone una limitación, el hecho de que no haya una presencialidad, pero además impone otra limitación, que es esta modalidad necesita a la familia presente y necesita que existan medios materiales para que esto se pueda dar, es decir, conectividad, posibilidad de dispositivos electrónicos en muchos casos, o posibilidades reales de un adulto que pueda acompañar, sabiendo que la cuarentena afecta y está afectando la vida laboral, familiar de absolutamente todos, incluidos los adultos. La segunda pregunta tiene que ver con la tecnología, el vínculo de los niños pequeños con la tecnología desde la edad maternal. La tecnología es un concepto muy amplio, pero quizás nos podemos centrar en la exposición a las pantallas, que es uno de los aspectos más estudiados en este sentido. No es un campo de investigación muy antiguo, es decir, está en pañales todavía, ya que el fenómeno en sí tampoco tiene 30 o 40 años. Hay investigaciones muy serias, las que más conozco son las que se hicieron en Francia, Canadá, Estados Unidos, que hablan de un impacto negativo en el desarrollo general de los niños, en particular del lenguaje, los niños de 3, 4 años cuando están demasiado expuestos a las pantallas, de celulares, tablets, la misma televisión, la computadora. Y en este sentido las sociedades de pediatría sobre todo se han dedicado a hacer recomendaciones muy firmes con respecto a eso. El otro aspecto muy estudiado también es el impacto que tiene sobre la obesidad infantil, que es una problemática a nivel mundial en este momento y que se está estudiando mucho y se están generando campañas para prevenir esto. Las recomendaciones en general de la sociedad de pediatría, si bien varían un poco en cuanto a las edades o en cuanto a las recomendaciones en algunos aspectos pequeños, en general recomiendan que los 0 a 2 años, 18 meses, 2 años, no haya exposición a las pantallas y que a partir de los de 2 a 3, 4 años haya una supervisión muy cercana del adulto con respecto a los contenidos, a los horarios y al tiempo de exposición. Y a partir de ahí, aún así, que existe una supervisión con respecto a estos mismos aspectos, cuidando que las conductas basales, es decir, el sueño, la alimentación, el tiempo de ocio, no se vean afectados en demasía. La recomendación en general es máximo de 1 hora por día para esas edades. La tercera pregunta tiene que ver con en qué medida supongo que afectará la falta de socialización escolar en los niños en el futuro. Me parece que está bueno el planteo de que nos planteemos esto en términos de suposición, de hacer hipótesis, diríamos en términos científicos, ya que todavía desconocemos muchísimo sobre los efectos que va a tener el aislamiento social, que está teniendo y que va a tener el aislamiento social sobre los niños, adolescentes y adultos. En ese sentido creo que está bueno leer un informe que sacó UNICEF hace algunos días, a partir de una encuesta que hizo, en el que habla de la afectación negativa de la salud emocional de los niños, que el aislamiento social está impactando particularmente en ese sentido. Y a partir de ese informe le hizo recomendaciones al gobierno para que flexibilice el aislamiento y que permita salidas recreativas con los niños. Esta es una de los factores que hizo que el gobierno flexibilice estas medidas. En particular creo que
Obviamente que va a depender de en qué medida se extienda el aislamiento social y en las características personales de cada niño y cada familia, pero yo creo que la plasticidad emocional que tienen los niños y que, por ejemplo, habilitan la capacidad de la resiliencia, hacen que cuando los niños vuelvan a la escuela los efectos negativos no sean muy duraderos. Yo creo mucho en esta plasticidad emocional y creo que una vez que vuelvan al jardín y a la escuela, la mayoría de los niños no va a tener efectos negativos duraderos en su salud emocional y mental. En esto va a ser clave que maestros, maestras, comprendamos que todos los educadores entendamos que las propuestas educativas, cuando los niños vuelvan, tienen que tener en el centro este componente, el de reconocer la necesidad de recomponer vínculos, de recomponer lo que es el tejido social de esa comunidad educativa. ¿Qué consejo le daría a los padres en este momento de aislamiento social obligatorio? En primer lugar, algo que podría parecer una obviedad, pero que es cuidarse, cuidarnos nosotros como adultos referente a esos niños, así que hay una primera dimensión de autocuidado que creo que es importante ponerla sobre la mesa, reconocer que esta pandemia y el aislamiento social nos pone a prueba a todos, pone a prueba nuestra salud corporal, emocional, espiritual, vincular, y es importante que estemos atentos a no trasladarle situaciones complejas a los niños que tienen que ver con esto, con cómo nos afecta a nosotros esta situación. En segundo lugar, y ya que hablamos del mundo educativo, apoyar en la medida de las posibilidades la continuidad educativa de los niños. Y en esto es fundamental creer en la alianza que se establece entre escuela, jardín y familia, con el maestro, con la maestra, tener mucha fe en esa alianza, no caer en la crítica fácil en estos momentos, ya habrá tiempo de evaluar cómo está esa alianza, pero estos son momentos para apoyarnos entre nosotros para sostener esa continuidad educativa. Y en tercer lugar, algo que se ha mencionado muchísimo es la relevancia de establecer rutinas de sueño, de alimentación, de estudio, ojalá de actividad física, de recreación, para que esta cuarentena afecte lo menos posible estas rutinas que tan felices hacen a los niños.